Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar del Instituto Italiano de Cultura. Le damos la bienvenida a todos y a todas y es un gran placer para nosotros presentar hoy el libro de Alessandro Raveggi, Grande Karma, dedicado a Carlo Coccioli. Es un gran placer, bueno, primero porque es un gran escritor que creo que impersona un poco la amistad italo-mexicana, siendo que parte de su vida se ha desarrollado aquí y sobre todo de su actividad literaria, pero más allá de ello, nos complace mucho poder hacer la presentación del libro de Alessandro Raveggi porque es una conversación entre amigos. Coccioli ha sido un gran amigo del instituto, así como lo son Alessandro Raveggi, el autor del libro, y Paolo Pagliai, que agradezco por su participación y por presentar y dialogar con Alessandro Raveggi el libro y también platicarnos un poco de la personalidad de Coccioli, siendo que tuvo el privilegio de conocerlo personalmente. Bueno, yo termino aquí. Una vez más, agradezco la presencia del público a estos eventos que seguimos haciendo de manera virtual debido a la contingencia y que, sin embargo, tienen una ventaja muy grande, que es la de poder invitar a personalidades, autores que están en Italia de una manera muy sencilla. Ahora, un agradecimiento muy especial a Alessandro porque allá son las 11 de la noche, pero bueno, a pesar de la diferencia de horario, es realmente una de las ventajas que nos ofrece hacer lo de las conferencias en línea, porque podemos aprovechar de la presencia de autores que están lejos y que ajustan su agenda para estar con nosotros un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, termino acá y le doy la palabra a Paolo Pagliai. Paolo, si gusta seguir. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Buonanotte Alessandro. Es un gusto verdaderamente estar aquí para hablar de Carlo Coccioli, para hablar de un florentino, para hablar de un libro escrito sobre un florentino, por un florentino. Siendo yo florentino, eso se vuelve una perversión. Entonces, me gusta, me da placer. No sé cuántos de ustedes, las que están escuchando, tuvieron el honor, el gusto de conocer a Carlo Coccioli. Un personaje extraordinario que vivió más de 50 años en la Ciudad de México, un exilio largo de su Italia, de nuestra Italia. Me gustaría empezar ese diálogo con Alessandro sobre el personaje Coccioli, justamente hablando del hombre que se ve obligado a dejar su país porque expulsado de un mundo intelectual que no lo quiere, que no lo quiere por muchas razones. No lo quiere porque Carlo no era un alineado, porque Carlo no era un conformista, porque Carlo nunca tenía las ideas que tenían los demás, porque Carlo tenía una orientación sexual que a los demás no les agradaba y no importaba de qué lado ideológico estuvieran, porque la Italia de finales de los 40 era una Italia machista, el Partido Comunista era un partido de hombres, estaba un catolicismo oscurantista y por supuesto no soportaba la figura de un hombre, de un escritor que a pesar de manifestar públicamente su propia orientación sexual, no renunciaba a su derecho a creer. Eso.
Yo siento que esencialmente la historia de Carlo Coccioli es la historia de un hombre que cree, un creyente a toda cuesta, un buscador de verdad, un buscador de verdad. Carlo ha buscado la verdad toda la vida y para encontrarla, una primera cosa que ha tenido que hacer, me duele decirlo, pero también lo comprendo a fondo y creo que en cierta medida también Alessandro lo comprende. Para encontrar la verdad, el primer paso que ha tenido que hacer ha sido salir de Florencia. Ha sido salir de Florencia y, por supuesto, Carlos sale de Florencia a finales de los años 40 para ir a la Meca de los intelectuales de ese entonces, a la que todavía, a pesar que sería por poco, era la Nueva York de esos años, es decir, a París. Carlos llega a París y en París inmediatamente se vuelve un gran escritor, un gran escritor. Bueno, no un gran escritor como lo entendemos nosotros, es decir, reconocido para los que lo conocen, sino un gran escritor reconocido por un país entero, un país, Francia, que además no brilla por reconocer los extranjeros. ¿Sí? Recuerdo con mucho orgullo un artículo de Le Figaro donde se definía a Carlo Coccioli como el más importante escritor de lengua francesa de su generación. Eso. Es decir, estamos hablando de un italiano que llegó a Francia y que inmediatamente enlazó relaciones importantes con hombres y mujeres incómodas, con gente que no pertenecía al sistema, porque él no pertenecía al sistema. Por supuesto, su amistad con Cocteau, su relación epistolar con ese grande maestro francés, sus grandes problemas con la fe, sus problemas con cualquier tipo de fe, quisiera decir, no solo con la fe religiosa, sino también con la fe política. Ese hombre que no era capaz de ser ortodoxo, ¿sí? A pesar de que tenía un hambre y una sed insaciable de ortodoxia. Sí, yo creo que esa grandísima complejidad del personaje de Carlo, que seguro le hubiera encantado a Edgar Morin, porque si hay algo complejo en el panorama literario italiano es la literatura de Carlo Coccioli. Eso, Carlo vive unos años en París y después llega a México. Llega a México pasando por Canadá y eso me parece extraordinario, totalmente acorde a la aventura existencial de Carlo. Llega a México persiguiendo un hombre. Carlo llega a México persiguiendo el amor, persiguiendo el que piensa en ese momento ser el amor de su vida. Persigue un hombre y llega sorprendentemente a enamorarse de una ciudad, a enamorarse de un país del cual no saldrá por 5 décadas casi, hasta el día de su muerte. El día de su muerte yo recuerdo que me ocupaba de la revista Punto de Encontro, la revista de los italianos en México, y titulamos la portada El exilio ha terminado, l'exilio è finito. Claro, porque Carlo, a pesar de haber salido aparentemente con sus propias piernas, a pesar de haber elegido la lejanía de Italia, en la realidad, Carlo había sido expulsado de un país que no soportaba su orgullosa diversidad. No olvidemos nunca que el libro que escandalizó a Italia y a los europeos en general, Fabrizio Lupo, un libro que yo aconsejo a todos porque es habla justamente del amor homosexual entre dos hombres. No es un libro escrito en los 60, en los años de la contestación. Es un libro escrito a finales de los 40. Un libro escrito en una época insospechable, donde escribir y publicar un libro así representaba
un acto de valor, un acto de valor. Carlo era un hombre valiente, lo había demostrado durante la guerra, como partisano, cuando había salido con una fuga heroica de la cárcel, donde estaba esperando inevitablemente la muerte, ¿sí? Y lo demostró a lo largo de toda su vida, a través de sus libros, de sus tomas de posición, de opinión. Vamos, estamos hablando de un personaje extraordinario. No sé si tú estás de acuerdo, Alessandro, creo que sí. Un personaje Exacto. que cuando se trató de hablar sobre el caso de Salman Rushdie, recuerdo solamente eso porque a mí siempre me impacta ese particular. El señor Carlo Coccioli escribió un libro a favor de los ayatolá de Irán. ¿Sí? Un libro famoso, bueno, famoso entre los que lo queremos, ¿verdad? Por lo menos, que se llama La sentencia del ayatolá. Un hombre que tuvo el valor de buscar a Dios. Un hombre que decía una frase, la tengo anotada aquí porque recuerdo que la publiqué en otro número de Punto de Encuentro cuando Carlo colaboraba con la revista, decía, el llamado Dios, en toda su extensión de la palabra, es sumamente difícil admitirlo, pero todavía más difícil no admitir su existencia. Entonces, Carlo era una suerte de Pascal del siglo XX, un hombre que si se trataba de apostar a la existencia de Dios o no apostarle, prefería apostarle. A mí me parece, como laico, como uno que tiene muchos problemas con el tema de la fe, un tema fascinante, la de la fe de Carlo Coccioli. Un hombre que buscó a Dios a toda cuesta hasta en el sentido, ¿no?, metafórico de la palabra. Me lo imagino navegando, ¿sí?, a vista y pasando del catolicismo cultural que tenía al hebraísmo familiar, ¿sí?, que lo caracterizaba, ¿sí?, un hombre por parte de madre procedente de una familia judía de Livorno, la región de Toscana, y pasando, pero también transitando a través del budismo, a través del hebraísmo, y llegando hasta a la postura más difícil de sostener, el panteísmo. ¿Sí? El panteísmo. Y sumando en su propio interior cada una de esos puertos, cada uno de esos puertos donde llegaba con su barco. Jamás uno de esos puertos logró correr al otro. Al final de su vida, Coccioli era la suma de todos los puertos que había visitado buscando la verdad, buscando esa verdad que no lo dejaba dormir y que cuando hablaba de ella, privada y públicamente, terminaba siempre llorando, porque era algo que le dolía sumamente. Esa falta de la verdad le dolía sumamente. Quiero que ustedes entiendan el tamaño del personaje. También lo platicábamos hace poco en una llamada que tuvimos con Alessandro, que por cierto hace mucho que no nos vemos, por lo menos físicamente, ¿verdad? La ciudad de Florencia olvidó a Carlo Coccioli. Italia olvidó a Carlo Coccioli. Y eso no habla bien del mundo intelectual italiano, ¿verdad? Y que menos del mundo intelectual florentino. Habla de un provincialismo insoportable, del cual justamente Carlo quiso escapar. ¿Sí? Entonces, claro que al dolor de la búsqueda de la verdad se sumaba en la existencia de Carlo el dolor del rechazo, procedente del rechazo que procedía de su propia ciudad, de su propia tierra, del mundo intelectual que lo había generado. Yo diría que Carlos era un tipo difícil, como un buen toscano, ¿no? Como él lo decía siempre, nosotros los malditos toscanos, ¿no? Él lo decía citando un hombre importante en su vida, que fue Curzio Malaparte, ¿sí?
Él hablaba de nosotros los toscanos como malditos porque sabía que era un personaje a veces hasta desagradable, ¿no? Porque ventaneaba al otro en los periódicos, porque atacaba de frente, jamás pasaba por atrás, porque no tenía pelos en la lengua. Eh, por supuesto, era un tipo que cuando yo publiqué la portada dedicada a la muerte de Octavio Paz, todo el mundo nos felicitaba. Carlos vio la portada y dijo, miren la mirada de ese hombre y después dígame si era un hombre bueno. Eso, ¿no? Y claro, daba a entender que todo menos que bueno era Octavio Paz, según Carlo Coccioli. Carlo Coccioli detestaba Moravia, detestaba todo el mundo cultural y literario que representaba. Carlo Coccioli, si tú tenías una discusión con él privada, 2 días después te publicaba en el periódico, en su columna El Columpio, que publicaba en el Excelsior, y publicaba tu nombre, apellido, y ventaneaba tu postura, y te hacía quedar como un imbécil. Carlo era un hombre difícil, Carlo era un hombre muy difícil y muy contradictorio, y sabía que era un provocador, ¿no? Decía, yo no sé si Dios existe, pero miren a los ojos un perro y díganme si no existe la comunión de los santos, ¿no? Y eso lo pretendió publicar en la revista de los italianos. Digo, Carlos era uno que cuando le entraba duro, ¿sí? No Sí. sé. Yo me callaría aquí para dejarle la palabra al autor de ese libro extraordinario que acabo de leer justo el día de ayer, Alessandro Raveggi. El libro se llama Grande Karma y es un viaje maravilloso a través de la aventura existencial de Carlo Coccioli. Un viaje, me parece, Alessandro, que pero nos invita a seguir viajando. Tú no es que nos Exacto. das una sopa lista. ¿Cómo podrías describir tu libro? Yo te dejo con gusto la palabra. Mira, gracias por lo que dijiste ahora sobre Carlo y ahora sobre mi libro, porque dijiste mucho de lo que podríamos decir de Carlo Coccioli, pero no todo. En el sentido de que yo decidí escribir esta novela, que es una novela, y mucha gente cuando agarra este libro, le enseño la portada, ahorita después se la enseño mejor, eh, me pregunta dos cosas. Primero, ¿por qué Grande Karma? ¿Por qué Vidas de Carlo Coccioli? Segundo, ¿por qué no es una biografía, sino es una novela? Eh, y tercero, no me acuerdo, pero bueno, la idea es que llegué a un punto de estar tan, podríamos decir, obsesionado con las miles de vidas y de caras, ¿no? De ese escritor intelectual toscano, para mí es muy importante, ¿no? Claramente, yo, para quien no me conoce, en esta conferencia de hoy, viví en México por más de 4 años, de 2009 al 2013, y Carlo Coccioli es, podemos decir, parte de mi vivir en México, porque me decía de mi nostalgia, ¿no? De mi nostalgia de estar afuera de Florencia, ¿no? Y al mismo tiempo me platicaba de una Florencia inhospitable, de una Florencia difícil como es Florencia, ¿no? Especialmente con quien regreso. Y entonces, para mí, Carlo Coccioli fue una búsqueda constante, una obsesión de este autor trilingüe, que para mí como escritor italiano era increíble, porque el multilingüismo en la literatura italiana es como un tabú, no es tan practicado, ¿no? Él conocía muy bien a Julian Green, conocía a otros autores multilingües, digamos, pero en Italia no tenemos muchos. En general, la cultura italiana, casi como la cultura americana hoy, es bastante monolingüística, no sé cómo decirlo. Y para mí era un bicho extraño, ¿no? Él se definía un monstruo. Creo que como narrador, mi búsqueda era esto, ¿no? Era enfrentar el monstruo, ¿no? Como buen narrador, creo, como tiene que ser un buen narrador. Y la novela en esto era mucho más eficaz
a mi parecer, que un ensayo, ¿no? A lo mejor porque escribir ensayos académicos a veces es una forma de política académica. Y eso no puede ser. No puede ser en Carlo Coccioli y yo espero que mi novela impulse el estudio de Carlo Coccioli, porque estamos años atrás, ¿no? En el estudio en Italia de Carlo Coccioli. Fíjense que también en México yo creo que todavía le falta mucho, ¿no? Faltan monografías, artículos sobre Carlo Coccioli, pese a a sus grandes temas, ¿no? Que son temas que yo digo siempre, así como de broma, no es una jornada, no puedes organizar una jornada sobre coaching. Necesitas un mes de pláticas, es un mes de conferencia, ¿no? Diferentes mesas redondas, donde hablas del tema de la espiritualidad, de la religión, donde hablas del tema lingüístico, donde hablas del tema del exilio, donde hablas del tema del animalismo. Bueno, en fin, decidí, novela. Novela porque tú decías antes que el exilio ha terminado, ¿no? El título El exilio ha terminado es, a mi parecer, no era seguramente en ese entonces, pero irónico al mismo tiempo, de mi perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando me encontré con Carlo Coccioli, me encontré con los digamos, restos, ¿no? Con esta imposibilidad de cerrar una vida, ¿no? Porque me encontré con muchos, podemos decir, misterios, cajas cerradas, calles cerradas. Empecé a buscar, y por eso Grande Karma. Grande Karma es un libro que él escribió desaparecido, un libro que no sabemos dónde está. El otro día lo presenté la novela en Livorno, se levantó una persona y me dijo, yo sé dónde está Grande Karma. Y todo así como, todos asustados. Está en Italia. Yo sí le dije, yo me levanté también, dije, yo ya escribí mi novela, entonces la búsqueda es de ustedes, como dices tú. Pero digamos que hay una magia y un misterio en la vida de Carlo Coccioli, a pesar de tantos hechos, tantos eventos, ¿no? Que podemos contar, ¿no? El olvido que Italia reservó a Carlo Coccioli es uno de esos, seguramente. ¿Cómo es posible que Carlo Coccioli sea olvidado? Entonces, la idea es que Carlo Coccioli sigue entre nosotros, como una suerte de fantasma, ¿no? Día de hoy, y creo que la mayoría de las pertenencias de Carlo Coccioli siguen encerrados en una bodega en Veracruz, con problemas en llegar a Italia. En Italia había un plan de construir un gran centro, no un centro, un archivo Carlo Coccioli en la biblioteca de Livorno, y no sabemos todavía qué va a pasar con esto. Entonces, esta imposibilidad de aferrar, ¿cómo se puede decir? De definir Carlo Coccioli me impulsó a escribir esta novela. Es una novela, lo digo para quien que la vaya a leer, que presenta a Carlo Coccioli como objeto, digamos, ¿no? De estudio, como personaje. Alrededor de él me divertí mucho en recrear, ¿no? Los intelectuales que estuvieron con él en muchas correspondencias. Malaparte, que lo ayudó a ser también famoso en París, ¿no? Porque fue Malaparte que llamó a sus amigos editores y le dijo, mire, tenemos un gran escritor joven, se lo mando, digamos, ¿no? En Erasmus y a ver qué opinan, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí. Carlo Coccioli sigue siendo yo creo que hasta los 90, publicado en las ediciones de bolsillo en Francia, ¿no? Y cooptó otros personajes, pero la idea era crear un personaje. Y lo digo porque es un personaje que, Paolo, yo creo que es todos nosotros italianos en México, ¿no? Si queremos, un personaje que puede parecer negativo por algunas formas, porque es un personaje que como escritor quise definir, que se llama Enrico. Es un personaje que ayuda al lector que no conoce a Carlo Coccioli a entender el misterio de Carlo Coccioli de una perspectiva italiana, provinciana, ¿no? Decidí como que él es un estudioso, se mueve gracias, entre comillas, a su profesor, ¿no? A su mentor, que lo
envía en México, y en México, como todos los italianos hacemos, se pierde, ¿no? Se pierde en las calles de Cócholi, en las calles de la Ciudad de México. Me acaba de escribir un escritor querido, amigo, que le acaba de leer el libro, que me dijo que en este libro hay dos amores. El amor de, para mí, el amor de mi amor para Carlo Coccioli y también mi amor para la Ciudad de México, ¿no? Y eso se siente, dice, se percibe en la lectura. Es un libro sobre la Ciudad de México, porque el viaje de este joven italiano en México empieza en los restos, ¿cómo se dice? En las huellas, ¿no? De Carlo Coccioli en la Ciudad de México, la Casa de Cultura Carlo Coccioli, que era su casa, una casa museo peculiar, podríamos decir, ¿no? Que ahora está cerrada, ¿no? Otra vez, otra calle cerrada. Y empieza a viajar, ¿no? Y hay otros personajes que aquí no puedo anticipar, hasta que algo pasa y el personaje de mi novela regresa, ¿no? Regresa a Europa. Regresa a Europa, París, ahí cuento como, gracias a la vida de este personaje, cuento la vida de Carlo Coccioli en París, que es una vida muy interesante. Una vida, a lo mejor, yo, una de las grandes, no digo tristeza, pero de este libro es que no conocía a Carlo Coccioli, ¿no? Yo no conocía a Carlo Coccioli, digo, no tanto, ¿no? 6 años de diferencia. Yo llegué en 2009 en México y él murió en 2003. Entonces es una de las grandes cosas que me dejan así como... Al mismo tiempo, me divertí. El trabajo seguramente más difícil, entender lo cotidiano de Carlo Coccioli, en México como en París, ¿no? Y lo cotidiano de Coccioli es interesante, y esto lo quiero decir porque yo creo que Carlo Coccioli haya, de un lado, exaltado esta condición de, de no estar en un lugar, ¿no? Solamente en un lugar. Y eso a lo mejor la Ciudad de México ayuda, ¿no? Porque es una ciudad con mezcla de otras culturas, la cultura italiana, pero también la francesa, ¿no? Muy presentes. Y es un hombre que en su presencia vivía muchas ausencias. Vivía la ausencia de él de joven en África, ¿no? Una cosa increíble, otra cosa increíble de la vida de Carlo Coccioli y muy interesante, a mi parecer, como estudioso y como novelista, es esta infancia que él que cuenta, ¿no? En muchos de sus diarios, ¿no? En este libro que escribió Tutta la verità, toda la verdad sobre Carlo Coccioli, irónico también ahí, ¿no? Y esta educación gracias al desierto, ¿no? Que él cuenta y que lo ayuda, ¿no? A regresar sin regresar a Italia con su familia, ¿no? Y muchos a lo mejor no todos hoy saben que Carlo Coccioli, tú lo mencionaste, fue partisano, ¿no? Fue un partigiano italiano, ¿no? Y tiene una medalla al valor porque, como tú decías, organizó esta fuga de las cárceles de Bolonia, ¿no? Pero fue al mismo tiempo el primer escritor a escribir una novela partisana homosexual. Es un hombre que anticipó mucho los tiempos. Yo siempre digo que a lo mejor hoy Carlo Coccioli hubiera sido menos olvidado, ¿no? Hubiera sido un hombre de contemporáneo a pesar de su carácter, ¿no? Y esto me interesaba mucho que tú mencionaste tu relación personal, ¿no? Porque me gustaría preguntarte más, porque la curiosidad nunca acaba, aunque yo dije, al fin, tengo que escribir una novela y ponerle el punto, porque aunque sea un final un poco abierto en mi novela, pero porque sí, me estaba, digamos, obsesionando con todo la vida de Carlo Coccioli. Y él mismo, ¿no? Escribe un libro como Piccolo Karma, donde cuenta su vida, ¿no? Lo cotidiano, el minutario, ¿no? Los minutos de su vida, ¿no? Entonces, él también jugó mucho con su propia existencia, ¿no? Lo podemos decir. De hecho, la tesis de mi libro es que él sufría, pero al mismo tiempo jugaba con esta ausencia, ¿no? Es un escritor olvidado, ¿no? En ese columpio. Yo digo, es interesante que él tenía una columna que se llamaba columpio, ¿no? En este continuo oscilar, ¿no? Nunca caer,
pero siempre caer, porque cuando vas en el columpio siempre se siente que te estás cayendo, ¿no? Para moverte tienes que caer, como decía Cocteau, ¿no? El amigo Cocteau decía, yo sigo caminando, cayendo, ¿no? Mi vida es una continua caída, ¿no? También la de Carlo Coccioli. Y creo que para mí era importante definirla como una novela también de lo cotidiano de Carlo Coccioli, ¿no? Y gracias a lo cotidiano, obviamente, hay el extraordinario de Carlo Coccioli. Estas miles caras que tiene, ¿no? No tenemos, no tenemos una hora para, yo creo, contar todo lo que Carlo Coccioli hizo en su vida, dijo en su vida, y fíjense que no es común, de verdad, de verdad. Después de haber escrito esta novela, puedo decir que tuve acceso a una versión de Carlo Coccioli menos, digamos, mítica o mitológica, menos leyenda, pero sigo creyendo que es una leyenda muy interesante. Y digo una cosa y después apunto, me gustaría que contáramos cómo era Carlo Coccioli a través de mi libro, pero a través de tu experiencia personal, como físicamente cómo era, porque yo estuve años, bueno, no años, pero cuando me empecé a trabajar en esta novela, estuve, más que leer sus libros, intentaba entrar en su vida en la Ciudad de México, imaginar los olores, ¿no? Porque, claro, es una forma casi de autobiografía, ¿no? Es una forma de escritura de mi vida, aunque no hay en realidad autobiografía, o siempre hay, como decía Bolaño, ¿no? Siempre es autobiografía, todo es autobiografía, Tolstoy hacía autobiografía. Pero digamos que como toscano, en el extranjero, necesitaba imaginarme el placer y el no placer, digamos, de estar en la Ciudad de México. Y la verdad que, esto lo tengo que decir, en muy pocos tiempos escribí la parte de París. Estuve en París, también en París. Esto lo cuento, a lo mejor a los mexicanos interesa y menos interesa, pero también ahí caminé mucho, días y días y días, más que leer, para entender el cuerpo, ¿no? De Carlo Coccioli. Y el cuerpo de Carlo Coccioli, algo que en algunas partes de la novela es presente como descripción del cuerpo, es algo muy importante para mí. Es un lado así como más oscuro, si queremos, ¿no? De alguien con esta publicidad como la de Carlo Coccioli, ¿no? Que escribía en los periódicos, Excelsior, siempre, ¿no? Era un gran intelectual, ¿no? En México. Y hasta hoy muchos de mis amigos tienen abuelos, tíos, papás en México que se acuerdan de Carlo Coccioli. Muy bien, más que mis amigos que tienen papás que leían en La Nación o Il Giorno, ¿no? Que eran dos periódicos, y son dos periódicos italianos que publicaban Carlo Coccioli. Esto es Grande Karma, es una novela que gocé escribir, es una novela de viaje, porque Carlo Coccioli es también viajes a veces, ¿cómo puedo decir? Viajes sentados, ¿no? No solamente viajes en coches, aunque él amaba mucho los coches, ¿no? Su nieto Marco me contaba siempre que cuando él llegaba en Milán, llegaba siempre con un coche nuevo, ¿no? Entonces, es un lado de Coccioli que se conoce menos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en la promoción de este libro a mi editorial Bonpiani, le dije, yo quiero una comunicación de Coccioli, no como gran sabio, como siempre, casi siempre, si buscas Carlo Coccioli, es una foto de él ya a los 70, ¿no? 60, 70, 80. Me gustaba el Coccioli joven, ¿no? Porque el Coccioli joven representaba el Coccioli vital, ¿no? Y no el Coccioli del budismo, que era otro Coccioli muy interesante, pero me gustaba como ver cómo él era un joven escritor. Él era, yo creo que podríamos compararlo con otro escritor italiano, Tondelli, ¿no? Tondelli lo amó mucho a Carlo Coccioli, ¿no? Lo consideraba un maestro. Y los dos fueron, digamos, anticonformistas. Tondelli empezó al final de su vida, lamentablemente, a buscar una forma de misticismo, ¿no?
no solamente de, no, Tondelli en Italia es muy famoso para este libro Weekend Postmoderno, donde Carlo Coccioli está descrito, que es un libro muy interesante sobre, digamos, la vida de la noche, ¿no? O de las vanguardias, o de las New Wave, ¿no? En Italia y en Florencia también. Pero, y Carlo Coccioli no era un hombre claramente de fiestas y de, ¿no? Pero un hombre con, la verdad, muchas vidas. Ecco. Me gustaría que nos contaras, Paolo, un poco más de la vida, del día a día, ¿no? De Carlo Coccioli. Es algo que falta claramente a esta novela, ¿no? Porque no tuve acceso a este momento. Y tú ya mencionaste que era un hombre difícil, ¿no? Que era un hombre peculiar, digamos. ¿Cómo se presentaba, digamos, a la publicidad, a la vida de la Ciudad de México, Carlo Coccioli? Bueno, que Carlo non solamente era un hombre difícil, era un hombre que andava orgoglioso de su propia dificultad. ¿Sí? Ese orgullo, ¿no? De ser un hombre complejo, a veces insoportable, era una parte esencial de su propia manera de ser. En la realidad yo siento que era un hombre que transmitía siempre. Cuando yo platicaba con él, un gran sufrimiento. Eso. Ma no un sufrimiento necesariamente de lágrimas, ¿me entienden? Uh-huh. El sufrimiento era un sufrimiento en los huesos, en la carne, era un sufrimiento que él expresaba con la palabra escrita, pero, por ejemplo, tú me parece que también lo mencionas, lo expresaba con el color, con la pintura, era un hombre que sabía también los límites de la palabra y a veces se expresaba con la pintura y con los cuadros. Era un artista bastante completo, un hombre que no miraba a los ojos a nadie, digamos que sí había pasado sus momentos de ateo, ¿no? Pero decía también que, me recuerdo ese razonamiento que él hacía, que en ese momento, yo digo, yo en ese momento tenía 32 años, ¿sí? Entonces, Uh-huh. no tenía los años que tengo ahora, ¿no? Tengo más de Uh-huh. 50, por supuesto. Entonces, me sorprendía y me incomodaba mucho su razonamiento cuando les decía, el siglo que viene, hablando de este siglo, decía, no será el siglo del ateo, ¿sí? Que es una palabra que él detestaba, porque la Uh-huh. consideraba, sobre todo, me acuerdo muy bien, la consideraba dogmática, Claro, dogmática, claro. porque el ateo cree firmemente, sin ninguna evidencia, que Dios no existe, ¿no? Él decía, no, no será el siglo del ateo, será el siglo de lo posible, de la expansión del pensamiento humano que le permitirá enfrentarse hasta lo imposible. Él decía que él era toscano, lo recuerdo, él decía con orgullo, soy toscano, en mis venas fluye la misma sangre que en las venas de Galileo. A Sí, mí, decía, no me asusta la palabra imposible, ¿sí? sí, Porque sí, sí, lo era... imposible era parte esencial de su manera de enfrentar la vida, ¿no? Y sí, era un hombre que consciente de su propia complejidad, la utilizaba para incomodar al otro. Él sabía hasta en los pequeños diálogos, en las pequeñas discusiones del cotidiano, él sabía que su complejidad podía molestar hasta el punto que podía provocar la construcción de algo nuevo. Recuerdo, por ejemplo, esta similitud que él tenía mucho con la figura de un grande intelectual italiano, Aldo Capitini. ¿Sí? Es Uh-huh. decir, esa apertura total al mundo viviente, ¿no? Él no era antropocéntrico, tú lo sabes. Cuando Uh-huh. la palabra no era un animalista, era uno que consideraba a los animales
una parte integrante de su vida. Yo recuerdo, aparte que dedicaba los libros, ¿no? A Es la sus parte del perros. panteísmo, ¿no? Sí, recuerdo un libro en particular que tengo en mi librero, que me gustó esa portada, no porque fuera bonita, la verdad, la editorial Diana en ese entonces no tenía grandes No, portadas, no, según no. yo, pero San Benjamín Perro, donde él santifica a su propio perro, tenía un subtítulo que a mí me daba al principio risa, pero al final, hoy en día, más que nada me hace reflexionar. Decía, para quienes han llorado o llorarán la muerte de un ser querido, ¿sí? Cioè, un libro dedicado a un perro que él santificaba y que servía para todos como consuelo Claro. para la pérdida de un ser querido. Porque el perro era un ser querido, pero les voy a confesar algo que a mí me daba risa. Y no solamente risa, tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Él antes de acostarse dejaba la comida para las ratas. Sí, No esa es una creo que cosa haya que... muchas personas, no creo que haya muchas personas que en su propio patio de la casa dejan la comida para que las ratas cuando salen tengan de qué comer. Eso era Carlo Coccioli, ¿no? Entonces era un personaje que no era solamente un excéntrico. Cuando él dejaba la comida para las ratas, habría una discusión, habría un debate sobre el valor de la vida y también el relativismo de la persona humana respecto a Exacto, todo. Nosotros exacto. acostumbrados a ponernos en el centro y él que ponía en el centro a su perro, a su perro. Por eso la frase que yo mencionaba antes de la comunión de los santos no era blasfema. No era Exacto. blasfema porque no había en él ninguna malicia y ninguna intención, ¿sí?, de ofender la religión. Al contrario, era una manera de enaltecer la figura de un perro como si fuera cualquier ser viviente, incluyendo a un ser humano. Carlo era un tipo... Y Sí, sí, eso, adelante, adelante, disculpe. Pablo, en esto la verdad, es muy, eh, como novelista, hoy quiero, digamos, representar, no tanto el lector de Cocho, aunque ahora me gustaría también mencionar otras obras para entender un poco, ¿no? Toda, porque a veces creo que la dificultad es que en cada país donde vivió, se vivió una parte de Carlo Cocho, ¿no? Y se desconoce las otras, ¿no? O se conoce de forma, digamos, traducida, pero hay muchos huecos también. Pero bueno, lo que tú decías es muy contemporáneo. O sea, el recién premio Pulitzer, Richard Powers, ganó el premio Pulitzer, que es un premio de cultura americana que quiere representar novelas que representen la cultura americana, la identidad americana, ganó con un libro sobre los árboles, ¿no? Donde, digamos, la idea de un animismo de todas las cosas, Carlo Coccioli había leído y usado y apreciado un libro que era La vida secreta de las plantas, un libro de los 70, Mm, que ahora es no. regresó, ¿no? Regresó. Y en eso es 100 años adelante, Carlo Coccioli, de muchos escritores de hoy, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Encontrar que la recién digamos, maridaje, se puede decir, entre la literatura y la ciencia, nos están llevando a algunos lugares parecidos a lo que Carlo Coccioli vio en sus obras, ¿no? La temática, tú decías, animalista, claramente sí, es un poco, esto es algo muy contemporáneo, a lo mejor era demasiado, ¿no? Para su época. No sé, a lo Ujú. mejor en todo Carlo Coccioli fue demasiado, ¿no? Como tú decías, anticipó el problema de la homosexualidad en Italia 20 años antes, ¿no? De cuando fue posible, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque podemos compararlo con Pasolini, ¿no? Pier Paolo Pasolini, Exacto. gran escritor italiano, que al mismo tiempo a mi parecer, sigue siguiendo, ¿no? Perdón por la repetición,
digamos, la cultura católica, ¿no? Italiana, y trabaja adentro de la cultura católica. Carlo Coccioli, hereje en esto, pasa hacia el hebraísmo, el hinduismo, ¿no? Hasta llegar a esta forma de panteísmo, ¿no? Le quiero, Paolo, si es posible, tenemos tiempo, creo, algo un poquito más, no sé cuánto tiempo tenemos, 1 hora y media más o menos, ¿no? En total. Sí, no sé si el Sí, público también quiere participar, si sí, lo nada que más, antes tiene. podemos dejar así que yo no veo las preguntas, si hay preguntas, pero bueno, Yo, seguramente nos van a mandar, ¿tú la ves? No, ok, no. Y no, quería enseñarle algunas fotos. Primero quería, como podemos usar en Zoom el share screen. Le recomiendo, si están interesados en explorar un poquito más sobre Carlo Coccioli, hay una página, no sé si la están viendo aquí sí, lo conmigo, estamos viendo. que es carlococcioli.com. Aquí se dan una idea de cuántos libros Carlo Coccioli escribió en cuántos años de su vida, ¿no? Como ven, hay muchos títulos en español, hay títulos en francés, en tedesco, en alemán, en inglés, porque Carlo Coccioli fue un autor también muy leído al extranjero, mucho más que en Italia, ¿no? Y esta es una gran, a lo mejor, con dolores, ¿no? De Carlo Coccioli, y corrígeme si me equivoco, Paolo, el hecho de que Carlo Coccioli tenía muchos lectores en el mundo y menos en Italia, Claro. o estaba perdiendo sus... Podría, la verdad, en esta lista les enseño las primeras, digamos, columna. Carlo Coccioli llega a México con Omeyotle, un libro muy interesante, un diario mexicano hermoso, poético, increíble. Pero antes de eso escribe novelas que podemos decir europeas, como le mencionaba antes, novela que revolucionaban el neorealismo que estaba empezando en Italia, hablando de temáticas, la guerra, la lucha partisana, pero también la homosexualidad, ¿no? Ese es el primer libro. Y después llega a México, escribe Manuel Mexicano, que es un gran libro sobre México, es muy, a mi parecer, el mejor libro sobre México de Carlo Coccioli que le recomiendo es el heredero de Moctezuma, me equivoco, en español era así, sí, sí, que es un libro increíble donde Carlo Coccioli se mete tanto en la cultura mexicana que recrea un italiano con influencia rítmica más que, digamos, de fonética del náhuatl. Y empieza a escribe sobre Cuauhtémoc, y creo que es como también me hizo notar Pino Cacucci, tiene el gran privilegio, digamos, y también como podemos decir, la gran, en italiano se dice faccia tosta, de hablar de la cultura mexicana desde adentro. Y eso es extraordinario, ¿no? No cuenta la misma historia como yo conté, como del viajero en México, ¿no? Sino desde adentro y desde la raíz, ¿no? De la raíz azteca de la cultura mexicana, y eso son libros que se pueden, la verdad, que se encuentran en la librería de ocasión, en la librería de libros usados, también en la Ciudad de México, porque yo descubrí una cosa que quiero mencionar, descubrí Carlo Coccioli porque un día estaba cerca de mi casa en la colonia Narvarte y llegué a entrar en una librería de libros usados muy pequeña, no me acuerdo ni siquiera si estaba sobre calle Eugenia, no sabría ubicarla. Entré y atendí una llamada en italiano y de repente el vendedor se me acercó y me dijo, ¿usted que es italiano, conoces a Carlo Coccioli? Y yo dije, no conozco a Carlo Coccioli. Y eso era Ciudad de México. Y desde ahí empezó la búsqueda que me llevó a escribir este libro. Estamos hablando de 2010 creo. Carlo Coccioli es un escritor que tuvo todas esas vidas, y le quiero enseñar de todos sus libros, ¿no? Le quiero enseñar algunas de las fotos que yo usé también para trabajar en el libro, una novela que escribí usando mucho material textual
la televisión suiza que pueden encontrar en internet, que es una delicia. Se lo recomiendo. Es una entrevista cuando Carlo Coccioli, creo que ya era, creo, los años 90, y es increíble. Y ahí él cuenta. Ese es Carlo Coccioli, lo que ven, es Carlo Coccioli, no es en París. Carlo Coccioli regresa en París para presentar un libro, y estos que creo que son jaraneros de Veracruz, ¿no? No son mariachis, no claramente, están ahí en la presentación de su libro en París, ¿no? Una ubicuidad increíble. Escritor italiano que llega como fuera un escritor mexicano. Y entonces yo creo que es increíble. Están viendo la foto, ¿verdad? Porque no sé si... Io non la veo, Alessandro, ¿No? sinceramente. No, no Io la están viendo. sigo viendo la página de Carlo Coccioli, ma non so se dipende da me. No, a No lo sé. mejor ahorita se la... Ah, ok, No, perdón. mientras tú Aquí la está. buscas, yo quisiera recordar al público que nos está escuchando que muchos no lo saben y muchos italianos todavía se sorprenden y creen que nosotros bromeamos, ¿no? Estamos haciendo un chiste. Carlo Coccioli, justo en Suiza, fue propuesto para el Premio Nobel para la Literatura. Es decir, en el Sí, mismo momento que en Italia todo el mundo se olvidaba de él, teníamos un escritor italiano que estaba en el pequeño número de posibles ganadores de un premio Nobel de la literatura. Hoy en día exacto, sigo diciéndolo y siguen mirándome todos chueco como si yo me lo inventara. Y no es así, no es así. Ese exacto, hombre llegó a un paso de ganar el premio Nobel. exacto. Ahorita ven la foto porque no sé si... ¿Ahorita la Sí, ves tú? se ve todo, Ok, perfecto. perfecto. Hablando de esto, le quiero enseñar otra foto porque creo que es una interesante, eh, digamos, discusión sobre lo que dijimos antes. Aquí está Carlo Coccioli en Florencia, porque Carlo Coccioli es un escritor florentino también, ¿no? Como tú recordabas antes. Y Florencia es ciudad, yo creo que Ciudad de México es una ciudad muy presente, no totalmente, la verdad, porque hay libros que no hablan de la Ciudad de México, hay muchos libros que no hablan de la Ciudad de México. Florencia es otra ciudad a la cual Carlo Coccioli dedicó algunos libros, algunos de ellos solamente en francés. Aquí otro escándalo, un escritor italiano que escribe sobre Florencia en francés y no en italiano. Y como sabemos, Florencia es una ciudad, como dijimos, muy inhospitable, ¿no? Especialmente si te vas, especialmente si no respeta algunas leyes, ¿no? Y los florentinos nunca, en general, aman a sus genios, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Y, uh, y es interesante que en las últimas presentaciones de mi libro entendí por qué. Porque en Florencia no consideraron a Carlo Coccioli, aunque hicieron un día uno de los más grandes poetas florentinos, que es Mario Luzzi, organizó un evento para Carlo Coccioli. A mí me pareció un poco una broma, porque Mario Luzzi no mencionó Carlo Coccioli nunca en su vida, pero hizo una fiesta para Carlo Coccioli, ¿no? Pero bueno, Florencia y Carlo Coccioli tienen una relación muy interesante. Carlo Coccioli escribió, creo, uno de los más bonitos recuerdos de Florencia durante la inundación del 66. Él estaba ahí, en este mismo lugar que ven, que es en Strucciolo Pitti, cerca de Palazzo Pitti, y él escribe Folgoración, ¿no? Porque después de la inundación de Florencia, él decide convertirse al judaísmo. Y Florencia para Carlo Coccioli es el mismo rechazo desde Italia, ¿no? Y el rechazo que algunos comentan conmigo ahora después de haber leído este libro, por la gran, como tú decías, digamos, por la gran homofobia que había en la cultura italiana de ese entonces. Carlo Coccioli también fue rechazado por homosexual. Y esto lo tenemos que decir, no es lo único, ma yo creo que es una verdad que nos cuenta mucho de la literatura italiana del Novecento, ¿no? Yo digo siempre que leer Carlo Coccioli ayuda para entender de una perspectiva diferente la historia del segundo posguerra en Italia, ¿no? Desde lejos a lo mejor,
¿no? Pero sí se entiende muchas cosas de Italia desde lejos. Aquí está con Alejo Carpentier en Cuba, eran muy amigos. Eh, Esto me gusta mucho como, y estuvo al punto de ser la pantalla, digamos, la cover de este libro. Es un retrato que le hizo Javier Valls. Javier Valls es el papá de Manuel Valls, el político francés catalán, y Carlo Coccoli es el padrino de, de, de Valls. Es otra historia rara de Carlo Coccoli. Y me gusta mucho esto porque es un retrato que yo creo que describe un poco, ¿no? Algunos de los momentos de la vida de Carlo Coccoli, con esta mirada hacia, digamos, afuera del mismo retrato y estos ojos en la oscuridad, ¿no? Me gustaba mucho también el corte de pelo, no sé, eso lo usé mucho. Aquí en París, Carlo Coccoli joven, celebrado como escritor italiano, como tú decías, escritor francés. Eso para los franceses es increíble, ¿no? Casi cuanto ser respetado en Florencia es ser considerado un escritor francés, ¿no? Uh, Aquí vemos a Coccoli en Florencia con su máquina de escribir, en la misma... y aquí, por ejemplo, esta foto no se ve muy bien, pero se la enseño porque esto es un recorte de una, podemos decir, de prensa casi, ¿cómo podemos decir? Gossip, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice en México, en español, ¿no? No amarillista, sino donde habla de las relaciones de la gente, de la vida, Gossip ¿no? está muy bien, Sí, Gossip está. sí. Esto es un recorte de uno de estos, porque Carlo Coccoli era un personaje también en París, como lo era en la Ciudad de México, ¿no? Se recordaba no solamente por lo que tú decías, ¿no? Que el perfil intelectual muy fuerte, sino era alguien que era hablado. Acabo de descubrir, esto es algo que para los que conocen la cultura italiana es muy curioso, y acabo de descubrir que Carlo Coccoli estuvo invitado en el Maurizio Costanzo Show. Esas son cosas que menciono, a lo mejor estoy quitando importancia al Coccoli intelectual, pero como novelista necesito también como entender, ¿no? esta parte de la vida, ¿no? Y fue invitado y yo creo que una de las cosas más interesantes que dijo en el Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo le pregunta a Carlo Coccoli, ¿de qué habla? ¿De qué hablan sus libros? ¿No? Y muchos dicen, porque claramente Maurizio Costanzo no leía los libros de los invitados. Carlo Coccoli, frente a la televisión italiana, dice, por supuesto que hablan de Dios. Esto era Carlo Coccoli. Bueno, muchos se acuerdan de Carmelo Bene y de Maurizio Costanzo, pero les invito a buscar también la presencia de Coccoli en Italia. Esta es la última que les enseño, es Carlo Coccoli en su coche Suzuki en la frontera con Estados Unidos, porque Carlo Coccoli también cuenta la frontera, ¿no? Hablamos hoy mucho de literatura de frontera, leemos los libros de Valeria Luiselli, de muchos escritores mexicanos también que hablan del tema de la frontera. Carlo Coccoli se pregunta también muchas veces el tema de la frontera en sus cuentos, en sus descripciones de México, en sus crónicas. Esta es una imagen que también me gusta mucho, aunque sea el Coccoli más viejo, digamos, menos heroico, si se puede decir, pero me gusta porque es a colores, ¿no? Y todas esas son fotos que se pueden encontrar, fotos que Carlo Coccoli dejó en este libro que se llama Itinerario del Caos, ¿no? Que es un libro que creo que también está presente, y creo que sí, en la biblioteca del Instituto de Cultura. La biblioteca del Instituto de Cultura, ahí encuentran, si está interesado en seguir con esta conversación, muchos libros de Carlo Coccoli. Libros en italiano, libros en español, no sé si en español, pero en italiano, algunos de los menos conocidos, ¿no? También. Porque Carlo Coccoli, como tú decías, era un gran amigo de la Instituto de Cultura, ¿no?
especialmente del Instituto de Cultura, que hasta escribió una prefacción a un libro de él, y también fue muy amigo de la escuela Dante, ¿no? Dante Alighieri, y digamos que me da, si se puede, no quiero dejar espacio si hay preguntas. La única lástima es que siento que en México se está olvidando mucho Carlo Coccioli, y le puedo decir que no tiene que hacer esto, eso lo puedo decir. Justo ahora que en Italia se está descubriendo, porque una editorial italiana, Lindau, una editorial que tiene mucha historia, hasta de los 80 hasta hoy, está republicando todas las obras de Carlo Coccioli, después de muchos años de ausencia. Entonces, el invito es que sigan leyendo Carlo Coccioli, sigan hablando de él, y sigan dándole esta importancia que tuvo hasta por lo menos los 90. Sí, Alessandro, Sí, hay hay alguien que está, preguntas. me Sí, hay parece que muchas preguntas. Ernesto sobre todo está preguntando algo, si tú puedes contar algo más de Michel, ese Sí. hombre que Carlo persigue hasta México. Yo quisiera decirle a todos una curiosidad que pero habla mucho de Carlo. Los libros en francés, los libros en italiano, los libros en español, en castellano, Carlo los escribía directamente él. Y si Exacto. ustedes tienen el mismo libro en francés, en castellano e en italiano, si los tienen frente, van a descubrir algo increíble que no pasa casi nunca. Son tres libros completamente distintos. Es la cosa más sorprendente. Carlos decía que había cosas que los mexicanos no entenderían y otras que no entenderían los italianos. Entonces, las versiones que él hacía de sus libros eran diferentes. No era el mismo libro. Él hacía libros ad hoc para la cultura que los recibía. Eso, primero, Exacto. no hay muchos autores en la historia del siglo XX que escriban directamente sus libros en lenguas distintas. Sí, Exacto, porque sí. eso Es es una cosa, extraordinario. también una de las cosas, de los milagros de Carlo Coccioli, el hecho Hoy, de que haya pero escrito. cuéntanos de Michel. Cuéntanos. Bueno, bueno, Michelle es una de las cosas oscuras de la vida de Coccioli, porque yo, la verdad, lo puedo decir después de haber escrito una novela, es el personaje que me logré como ¿cómo decir? Morder, podemos decir, con menos facilidad, porque es un personaje que Carlo Coccioli escribe y del cual habla mucho, pero casi se vuelve un mito, casi se vuelve un personaje de sus... No es solamente el personaje de una novela, en realidad, no es solo Fabrizio Lupo, Laurent, porque hay muchos, hay L'immagine e le stagioni, otra novela de él, La imagen de las estaciones, que es una novela increíble, no sé si está traducida en español, o si Carlo la tradució, porque La se la traduco en recomiendo. español. Sí, y él es uno de los personajes de este periodo que él tuvo de amor fu intenso, con este hombre francés que llegaba de la Soloña, no sé cómo se diga en español, era un hombre que yo siempre comparé con los amantes de Cocteau, ¿no? Esos hombres más jóvenes que llegan de la provincia, ¿no? Y que encuentran en un intelectual un ángel y una víctima al mismo tiempo, porque Carlo Coccioli empezó a sufrir por amor, no es el primer amor sufrido de Carlo Coccioli, por este joven, muy joven, algunos dicen menor de edad, Michel. Y por Michel y por también él menciona por el consejo de tres chiaroveggenti, como se dice, de tres, ¿cómo podemos decir, Paolo? Ayúdame. Videntes. Sí, de tres Videntes. videntes, aconsejada por Cocteau en París, ellas tres les aconsejan de seguir este hombre, Michel, pasando por Canadá. Todavía no entiendo bien por qué llegaron a Canadá. A lo mejor alguien más aquí hoy en esta comunicación sobre Carlos nos puede explicar. Yo no lo puedo hacer porque no lo encontré, no encontré nada. Él, gracias a estos televidentes y este amor, viaja hacia Montreal hasta llegar al final a la Ciudad de México.
a la Ciudad de México, Michel regresa con un pretexto, digamos, en París, y Coccioli se deprime mucho. Los primeros años de Coccioli en México no son fáciles también. Él decía que se había dejado ir en la calle, ¿no? Se decía que iba a buscar lo peor que había en la calle en México, porque estaba muy deprimido por esta pérdida de este hombre. Claro. Y después no sabemos nada de él, ¿no? No sabemos nada de Michel. Ni siquiera los que estuvieron con él después, los herederos, saben algo de Michel. Alguien dice, y esto es parte de mi novela y es parte del mito de Carlo Coccioli, que de repente aparece. Y esto, o a lo mejor ya se murió, ¿no? Michel. Pero es uno de los fantasmas que rodean esta casa llena de fantasmas que era la casa de la Ciudad de México, ¿no? Y uso el término fantasma en un sentido también positivo, ¿no? De presencias, de tiempos y de culturas, pero también de hombres. Hombres, y yo diría también, porque una parte de mi libro está dedicada a las mujeres, ¿no? Porque es un tema muy difícil de tratar por un escritor como Carlo, que parece muy enfocado en la relación homosexual y en la locura, ¿no? De este amor homosexual. Pero hay muchos personajes femeninos muy importantes, muy interesantes, Extraordinario. que representan un gran amor que tuvo, loco, por una mujer en Sinalunga, San Sepolcro, si no me equivoco, Carla, que él dijo, una de las grandes cosas tristes de mi vida es que abandoné a esta mujer ahí, ¿no? Y la volví loca, eso dice Carlo Coccioli. Michel, entonces, regresando a Michel, mito, personaje de ficción. Carlo Coccioli, no lo dijimos, juega mucho con su vida y con sus miles de personajes. Personajes que regresan, que son máscaras del mismo Carlo Coccioli. Lo hacen todos los escritores, claro, pero él lo hace de una forma muy sutil, muy peculiar, algo loco, porque también vivimos en tiempos de autoficción, ¿no? De escritores que hablan de sí mismo, y él insertaba en Fabrizio Lupo un personaje que era el mismo Carlo Coccioli, ¿no? Y él jugaba mucho con estas formas. También inventó muchos. Es un gran innovador de la ficción, no solamente por temas, sino por estilos y por estructuras. Yo trabajé un poco casi en parodias de la estructura de Carlo Coccioli. En esas estructuras, personajes como Michel se mueven de un libro a otro y al final pierdes como la orientación, dices, me siento como norteado, ¿no? En los libros de Coccioli. Y es interesante, yo creo, perderse también en las obras de Carlo Coccioli, en la vida de Carlo Coccioli. Alessandro, Sí, me preguntan aquí. sí, yo lo veo, ahorita lo veo, pero hay muchas, entonces. La playlist. ¿Hay una playlist también para este libro? Preguntan, o las personas preguntan si hay una Playlist de playlist para leer. música. Sí. No, es una buena pregunta y es un consejo que voy a seguir porque eso es algo que, si podemos decirlo hoy, a esta hora de Italia, bueno, en México están tranquilos aquí, no hay, no hay en Carlo Coccioli, a lo mejor me equivoco, una mención, la música no es tan presente en Carlo Coccioli. No es presente, más presente el teatro, es presente claramente digamos, la reflexión religiosa. Hay, a veces, cita algunos, por ejemplo, de su periodo francés, ¿no? Algunos, ahora no recuerdo bien el nombre, pero decía que escuchaba siempre este autor, este compositor, que en París le estaba traduciendo, digamos, los ritmos de los trópicos hacia París, ¿no? A la París de Saint-Germain-des-Prés, ¿no? Porque no dijimos que Carlo Coccioli fue testigo de la París de los existencialistas. Del otro lado, ¿no? De la calle, como yo siempre digo, porque Carlo Coccioli
no era un gran amante de fiestas. Decía, no sé cómo en México se portó, digamos, don Carlos. Estuvo con, appunto, Jean Cocteau, que era un gran, digamos, peculiar, ¿no? Pero también era un hombre seguramente de espectáculo, ¿no? Y no hay una playlist. Sinceramente lo voy a pensar porque es muy interesante como propuesta más que como pregunta. No, gracias por me lo apunto. Sí. Le quería decir, paréntesis, que esperando que el libro llegue pronto al Instituto Nacional de Cultura, lo enviamos hace unas semanas y sabemos cómo el correo italiano junto con el mexicano no brillan en velocidad, pero también se puede comprar mi novela en La Morgana y le voy a decir más. Si quieren, también pueden ordenar algunas copias de las nuevas ediciones de Carlo Coccoli, ¿no? Aquí les enseñaba, L'Eredia di Montezuma acaba de salir y este libro está siendo un éxito en, en los lectores más jóvenes. Los lectores de 20 y 30 años aman este libro. Yo lo sé porque para mi libro necesito estar en los social, ¿no? En Instagram, ¿no? Los book bloggers de Instagram aman este libro. Lo idolatran. Y eso es muy interesante, como los autores regresan y desaparecen, ¿no? Pero como todavía algo tiene que decir, ¿no, Carlo Coccoli? No sé si hay otras preguntas, déjame. Se puede comprar. Perdón, me repetí, no había visto que ya decían. También quiero preguntar si durante la investigación de la novela Alessandro pudo entrevistarse con Javier. Yo no sé si Javier está viendo esta nuestra conversación, Paulo. ¿Y tú conoces a Javier? Sí, lo conocí cuando Sí. vivía a Carlo. Javier es uno de los protagonistas de esta mi novela. Es un personaje que, como creo que también él sabe, es un personaje que aparece y desaparece. Y es un personaje que parece salido de una novela de Carlo Coccoli. Y él hace unos años me contaba en la casa Carlo Coccoli, 2010, justo antes de que se cerrara la casa, me contaba que él se dedicaba a rescatar los perros en la calle, en las calles de cerca de Querétaro, en la autopista México-Querétaro, autopista que amé y odié al mismo tiempo. Amé por el paisaje y odié porque es una cuesta abajo peligrosísima, pero bueno, peligrosísima. Y sí es cierto, ahí hay muchos perros muertos en la autopista, ¿no? Y él se dedica a rescatar esos perros. Hace unos años vi a Javier en la Ciudad de México. Él me contactó, apareció, como digo yo, y ya estaba haciendo otra cosa. Él en otra ciudad. Entonces, es un hombre de miles de vidas también, él, aunque tenga una vida completamente diferente a la de Carlo, ¿no? Javier llegaba de un pequeño pueblo de Puebla, ¿no? Y fue casi, digamos, el rescatado, ¿no? Por Carlo Coccoli, que lo quiso como su secretario y asistente. Y es un personaje, a mi parecer, humanamente novelesco, podemos decir así. Y es muy generoso a su manera, abrió muchas puertas de la vida de Carlo, otras las cerró. Pero bueno, ahí es la ficción para abrirla, ¿no? Claro, claro. No sé si hay más preguntas de nuestros amigos, nuestras amigas que nos están escuchando. Si alguien que está en Facebook quiere también hacer preguntas, aquí está Alessandro para contestarlas. Es un privilegio tenerlo aquí, porque este libro, de toda manera, lo repito, es un libro que es como un mapa para emprender el viaje y conocer a Carlo Coccoli, Exacto. cada quien por su propia cuenta. No es un producto terminado, no es algo que tú tienes que digerir como si fuera el Evangelio. Es una guía, ¿no? Una guía que uno puede seguir para profundizar el conocimiento de este escritor, que por lo pronto, alguien lo estaba preguntando, no es materia de estudio en la universidad.
No es materia de Esto estudio es, en la universidad es, aquí y tampoco en Italia. es muy triste lo que dices, pero es verdad. Y estoy muy feliz de anunciar aquí que el 15 de octubre haremos una presentación de Carlo Coccioli, Chachachachán, en la Biblioteca Nacional de Florencia. Vamos a hacer una jornada, bueno, un encuentro sobre Carlo Coccioli. Estoy muy feliz porque es una institución italiana muy importante que reconoce, en fin, yo digo, Carlo Coccioli regresa a casa, ¿no? Regresa a su casa, aunque haya miles de casas de Carlo Coccioli, y estoy muy contento de que esto pueda empezar. Porque la verdad, para los que estudian, los que no solamente por lo que leen, es un placer, ¿no? Perderse y, digamos, también comparar, organizar, ¿no? Yo creo que es un escritor de miles recursos en este sentido, ¿no? Por toda la literatura que también ha increíblemente conectado, ¿no? La francesa. Es un escritor francés, sí, pero es escritor italiano, ¿no? Es escritor en castellano, ¿no? Entonces, yo espero que se puedan divertir, ¿no? Yo me gocé muchísimo escribir esta novela. Fue una novela no tan larga. Bueno, viajé bastante para escribirla, pero gocé, porque la vida en sí de Carlo Coccioli se puede gozar, ¿no? Digamos, es una vida tan extraordinaria que sí es gozable, digamos, ¿no? Sí, me gustaría cerrar de mi parte con esa pequeña Sí, frase de Carlo que decía, sí, cuando hablaba que él utilizaba las tres lenguas, francese, espagnolo e italiano, decía, da moltissimi anni utilizzare una o l'altra delle tre lingue è per me quasi lo stesso, ma bisogna stare attenti al quasi. Eso. Si para mí utilizar una o la otra de esas tres lenguas es casi lo mismo, casi, pero casi lo hay mismo. que cuidar mucho ese casi. ¿Sí? Exacto, Yo creo que lo que podríamos hacer todos, después de haber leído tu maravilloso libro, es enfocarnos en el casi. ¿Sí? Yo creo que exacto, una de las palabras clave para comprender un personaje tan complejo como Carlo Coccioli es casi, casi. Ese casi que exacto, abre un horizonte infinito de posibilidades. Yo te lo exacto. agradezco muchísimo, Alessandro. Así has Gra- hecho un gra- trabajo maravilloso. Personalmente te lo agradezco porque yo siento que le hiciste justicia, un poquito de justicia a un personaje tan importante como Carlo Coccioli. Gracias. Gracias, Paolo. Y pues, gracias a todos los que están aquí. Lamentablemente vemos la más del chat. Entonces, no, quería agradecer al Instituto de Cultura porque, no solamente porque es una casa para mí, sino también para Carlo Coccioli. Ese es un evento que desde hace muchos años platicamos con Marco, esperando el centenario. Cosa curiosa del centenario Carlo Coccioli es que no lo dijimos porque nadie quiere recordar esto, pero estamos viviendo el centenario de Carlo Coccioli en medio de una pandemia global y eso me hubiera gustado entender lo que Carlo hubiera dicho, ¿no? Sobre el año en el cual me tienen que recordar pasa esto de la pandemia. Eso sería una cosa Él diría, ahí, este es el dedo de Dios, ¿no? Como él decía, que me hizo muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿no? Irónicamente él lo decía, y un poquito lo creía también. Entonces, gracias al Instituto de Cultura, gracias a Paolo, porque es una de las personas que para mí representa Italia en México, no solamente por Florentino, ¿no? Gracias. Eh, y, y de la verdad, gracias a lo que están aquí, para mis estudiantes de la universidad, algunos están ahí presentes. Esta es la novela que prometí sobre Ciudad de México. Eso es hasta ahora lo que le prometí, porque me preguntaron muchas veces de escribir algo sobre México. Para mí ahora es Carlo Coccioli, México. Grazie Gracias. Marco, lo vedo Muchísimas gracias. riapparire. Sì, non lo sentiamo, ma Bueno, dovremo... sí, Ecco, muchísimas gracias. Sí, no tenía, sì. tenía silenciado mi micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Alessandro. Muchísimas gracias, Paulo, por Grazie a voi. habernos presentado este autor que
confieso con mucha pena, no conocía, o sea, había escuchado hablar mucho de él aquí en México, pero como persona que se ha formado culturalmente en Italia, para mí no era un nombre conocido, ¿no? Y entonces, gracias por abrir un poco. Y me alegra muchísimo escuchar lo que dijiste, que sobre todo a los jóvenes le gusta tu novela. Eso me parece una señal muy interesante para poder rescatar a Coccioli de la mejor manera, a través de los jóvenes y a través de la literatura, y no solo a través de la academia. Y como, Marco, como recordé también, bueno, ahora es un momento difícil para todos, pero en la biblioteca de la ciudad del Instituto Italiano hay muchas obras de Coccioli que se pueden también leer, ¿no? Si claro, quiere, sí, sí. Sí. Yo lo escribí en el chat, nuestra biblioteca en ese momento lamentablemente está cerrada, pero pueden ver las informaciones a través del catálogo en línea y pues ni bien volveremos a abrir, ojalá sea pronto, podrán concurrir aquí a pedir prestado. Espero pronto que en México puedan abrir muchas cosas, digamos, ¿no? Espero que sea durante el año de Coccioli este año, la verdad. Ojalá, sería genial. Bueno, pues muchísimas gracias entonces a todos ustedes por estar acá y sigan nuestras actividades. Seguimos con proyecciones de películas el sábado y con conferencias en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.